Ser Podcast. We find ourselves on different sides of a line nobody drew, though it only be one in the higher eye. Down here where we live, it is two. I to my side call the meek and the mild, you to your side call the word. By virtue of suffering I claim to have won, you claim to have never been heard. Both of us say there are laws to obey, yeah, but frankly, I don't like your tone. You want to change the way I make love, I wanna leave it alone. Bru Rovira, buenos días. Buenos días, Javier. Estás en Ordis, creo, ¿no? Estoy en Ordis, sí. Muchos animales, el verano. muchos animales salvajes. No, se han ido todos, están asustados. Salvajes pocos, ¿no? Les damos miedo. Oye, que llevamos toda la semana hablando, Bru, de lo preocupados que hemos estado por los preocupados han estado algunos, por los 5 pasajeros que viajaban en el submarino del Titanic y los pocos recursos y tiempo que dedicamos a la embarcación que ha desaparecido en el mar Jónico esta misma semana. A mí me hace gracia porque yo me acuerdo mucho de cuando surgió ese término de infoentretenimiento, que originalmente en Estados Unidos definía unos anuncios que eran más largos de lo habitual porque parecía que te contaban algo que estaba pasando y te daban la solución, ¿no? En este caso el infoentretenimiento se ha convertido en algo distinto. Es buscar aquello que gráficamente es casi hasta divertido, convertirlo en noticia y olvidarte de lo que realmente es noticia, ¿no? Sí, sí, y fíjate, por ejemplo, hablar, porque se ha hablado muchísimo en todo, pero fíjate que está también antes de ir, ¿no? Hay 30 desaparecidos también en la frontera marroquí-española y parece que no se han ocupado en absoluto de ellos, ¿no? Para mí son imágenes muy tristes, ¿no? Devastadoras y muy reales del mundo en el que vivimos, ¿no? Fíjate que para rescatar al submarino se han utilizado todo tipo de medios públicos y privados. Se han coordinado 3 estados de los más poderosos del mundo, se ha dado el pésame a las familias, se habla y se habla, ¿no? Pero está claro que por lo que respecta a la vida humana somos radicalmente racistas y yo creo que lo somos cada vez más sin ninguna necesidad de fingir o disimular, ¿no? Yo no quiero entrar en el terreno de la crítica al periodismo, digamos, pero siempre me he preguntado, hay determinados medios, yo qué sé, abría su página web en cualquier momento del día y siempre lo más importante que estaba pasando en ese momento en el mundo era que estos multimillonarios seguían desaparecidos, que no quiero aquí que parezca que hay ningún tipo de odio de clase, ¿no? Pero sí me daba la sensación de que no había nadie pensando en esa redacción y diciendo, oye, esto es una cuestión menor, que afecta a muy poca gente, hay cuestiones que son mayores y que deberían requerir más espacio, ¿no? Bueno, la jerarquía informativa es lo que más ha modificado el periodismo espectáculo, ¿no? Antes había, yo me acuerdo cuando empecé, que se abría con Internacional, El Mundo, ¿no? Y Deportes iba al final, etcétera, ¿no? Todo esto ahora está cambiado, lo ha cambiado la sociedad del espectáculo, diría yo, ¿no? Y hay una jerarquía completamente perversa, ¿no? Que nos sirve para entender el mundo en el que vivimos. Es perversa desde la jerarquía hasta los titulares, ¿no? Seguro que alguien habrá titulado algo así como pulse aquí para saber qué fue de los 5 multimillonarios. En fin, oye, olvidamos que un día nosotros también fuimos protagonistas de historias de migración. La memoria de este país es muy corta y aún hay muchos silencios en torno a esa parte tan importante de nuestro pasado, ¿no? Sí, nosotros hace unos días nos acercamos hasta Galicia para hablar de migración precisamente, ¿no? Sabes que Galicia es una tierra históricamente de movimiento de migrantes, de gente que tuvo que marchar para ganarse el pan.
muchos de los cuales han empezado a regresar, otros han quedado, ¿no? Queríamos conocer un programa que impulsa a Fundación de la Obra Social a Banca, donde migrantes jubilados cuentan hoy, estos días, su experiencia a los jóvenes de los institutos. Sí, hoy, como dice, son jubilados que un día decidieron marchar en busca de trabajo, también algunos huyendo de la dictadura, y acabaron desarrollando sus vidas en Suiza, en Alemania, en América Latina, ¿no? Sí, Sabela Couceiro es una de las coordinadoras de esta iniciativa y estuvimos en Santiago hablando con ella, así que la escuchamos. Bueno, Fálame da Migración empezó en el año 2015 con el plan estratégico que en ese momento iniciaba a Fundación. Elegimos la inmigración por ser pues realmente algo que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad. Realmente la experiencia de las personas mayores no se aprovecha en nuestra sociedad y que tienen mucho que aportar a los más jóvenes y a la inversa, a los jóvenes también a los mayores, ¿no? Realmente, cuando se producen estos encuentros, todos salen ganando, ¿no? Lo primero, se sorprenden unos y otros, ¿no? Y esto ayuda a cambiar pues estereotipos, a superar este edadismo que ya entonces nosotros teníamos en la cabeza como una prioridad, ¿no? ¿No conocían que son una sociedad de migrantes? Sí, pero digamos que también lo que vemos dentro de una de las partes del proyecto, que es que los alumnos, una vez que escuchan a los mayores que nosotros llevamos, les pedimos que indaguen en su familia sobre esos vínculos familiares con la inmigración, precisamente para que... Precisamente Galicia, Exacto. Su característica es que ha sido una sociedad de migrantes, ¿no? Pues te sorprendería ver cómo muchos de estos chicos descubren su propia historia familiar a través de este proyecto. No siempre se habla. Es un tema que no se saca, ¿no? A lo mejor... ¿Por qué te parece? Bueno, pues yo creo que muchas veces pues también las personas mayores piensan, bueno, esto no le interesa, no le interesa saber, o no todo el mundo ha tenido una historia de éxito tampoco, ¿no? Entonces, pues a lo mejor para mucha gente es algo de lo que no le apetece recordar o exponer públicamente, ¿no? Lo cierto sí que es que para las personas cuando hacen este trabajo, ¿no?, de elaboración de su historia de vida, esto muchas veces es un ejercicio terapéutico, elaborar su historia de vida en la inmigración. Y luego cuando además ves que te escuchan, despierta interés y que te preguntan y que la gente, pues los chicos y chicas te dicen cosas como, bueno, viendo las vidas que habéis tenido y si habéis salido adelante, ¿por qué no vamos a salir nosotros también, no? ¿Esto dicen? Desde que empezaste y hasta ahora, ¿en qué has visto qué cambios en los chavales? Las identidades, la migración, ¿qué has notado? Fíjate, es más con otro programa donde vemos que está empezando a calar este fenómeno de considerar que o se apoya a los mayores o a los jóvenes. Se escucha mucho ahora, como los jóvenes tienen unas situaciones de precariedad laboral y demás, y hay mayores que acceden pues, a una pensión que está por encima de los salarios, ¿no? Empezamos a notar que en el aula salen comentarios de este tipo, como que los mayores tienen que dejar sitio, o que es injusta esta situación. ¿Eso dicen los jóvenes? Claro, o sea, los mayores tienen pensión, caminan, ¿no? Hacen la ruta del colesterol, se lo pasan bien y ellos están con un futuro incierto. ¿Esto quieres decir? Claro, y entonces es un discurso que cada vez se escucha más por ahí y que no se matiza, o sea, no se matiza como los mayores apoyan a los jóvenes, ¿no? Y esos matices no salen, no se escuchan. Por eso sí que nos parece que es un tema que también es muy interesante abordar con seriedad. Yo creo que un programa como Fálame da Migración puede ayudar mucho más a no ver las cosas de esa manera, ¿no? Es decir, o sea, ver también que las personas que te precedieron tuvieron unas circunstancias difíciles que les llevaron pues a hacer muchos sacrificios, ¿no? Es más, muchos chicos dicen, bueno, ahora os merecéis, ¿no? Merecéis un descanso después de la vida que habéis vivido, ¿no? Henrietta, Indiana, Milltown, like the factory down and shut it up tight. My daddy and my brother and 1,600 others lost everything they had in the night. Daddy got a taste for the hard stuff. Henrietta, Indiana was dry.
We'd ride out to Putney, he'd tell me he loved me. The drive home was always so quiet, he had a devil in his eye. Like a thorn in the paw, disregard for the law, disappointment to the Lord on high. Hace unas semanas, Bru, nos llevasteis hasta Menorca, recordaremos, ¿no?, a conocer un proyecto de viviendas sociales intergeneracionales donde jóvenes y mayores compartían espacio. Fíjate que Sabela os contaba también lo mucho que aportan estos encuentros, incluso cuando ya no se producen de forma natural en la vida diaria, ¿no? Sí, introducía un tema también interesante, ¿no?, que es como empieza a haber este enfrentamiento entre el joven y los mayores, que hay esta sensación de que ellos no tienen futuro, ¿no? De esto hablaremos otro día, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que es muy bueno y es muy interesante que todos se rompan estos silencios, ¿no?, que haya esta relación intergeneracional, ¿no? Quizás si conociéramos mejor nuestro pasado, incluso seríamos mucho más tolerantes con lo que está ocurriendo hoy con la migración y también veríamos estas tragedias con otros ojos. Los alumnos nos contaban, de hecho, que conocen... Que conocer la historia, su pasado, les ayuda a identificarse con sus propios compañeros migrantes que están en las aulas y que también es una oportunidad para contar su propio relato de vida, ¿no? De hecho, como decíamos, en Galicia precisamente es un lugar con múltiples casos de migración, como decíais al principio, todos de una manera u otra cuentan con una historia en la familia, ¿no? Sí, Valentina Rojo viajó hasta Coruña para conocer a Emilio Santiago, que abandonó su pueblo en Zamora cuando tenía apenas 17 años y vivió gran parte de su vida en Suiza. Esta es su historia. Mi historia de migración es que yo me fui a los 17 años por circunstancias de la vida y llegué a Suiza con 35 grados bajo cero. 2 de enero de 1967. Decía que se fue por circunstancias de la vida. ¿Qué circunstancias fueron estas? Pues las circunstancias de la vida era que yo había estado 8 años y medio en un internado y al salir de allí tendría que haber seguido normalmente estudiando, pero no había dinero. Y yo le propuse a mi padre con 15 años y medio 2 negocios. Pero resulta... ¿Qué negocio era? ¿Qué quería hacer? Pues era un negocio de pescadería. Yo le dije a mi padre, oye, dice, mira, nosotros podemos comprar un sidecar, que había en aquellos tiempos que entrabas por delante una moto de esas, compramos una caja de pescado y empezamos por Santa Marta, Santa Croix, Villanueva, Pulmorejo, o sea, todos los pueblos alrededor, y vemos como malo será que nos las vendamos. Dijo que no quería saber nada de eso. Le dije, coño, yo aquí no hago nada. Después yo tenía que ir a trabajar, o sea, yo trabajaba con un señor, entre comillas, terrateniente, pero a las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por 75 pesetas y de comer, con 15 años y medio. Entonces yo dije, coño, esto no es plan. Estas eran las circunstancias, ¿no? Estas eran las circunstancias. Entonces yo me fui a Suiza pensando que me voy y me gano el dinero y me vengo y me pongo mi pescadería o lo que fuese. Pero yo llegué allí y aquello fue cambiar el día y la noche. ¿Por? Porque llegar de un pueblo donde no había luz pública, llegar allí y ver todas las luces de neón y de todo esto, aquello fue decir, joder, aquí yo llego a Las Vegas. Y la libertad también, Y ¿no? la libertad. Y entrar a vivir en la Die Fuhrstraße y las ventanas daban para el Museo de Bellas Artes. Y claro, la represión que había en España, que no se podían ver revistas ni todas estas cosas, ni ver una mujer que le cogiera el brazo y le diera un beso al hombre o el hombre a la mujer. Claro, yo desde la Die Fuhrstraße veía allí que hay unas balconadas y veía que se comían el morro y dije, coño, yo esto es la gloria. Luego empecé a trabajar y eso ya del negocio y todo eso ya pasó a 3er grado. Vaya. La cuestión que yo fui para poner una pescadería era cuestión de que sería 1 año o 2, pero fueron 50. ¿Y se sintió bien recibido allí en Suiza? ¿O? Bueno, eso es... ¿Qué quieres que te diga? Yo con 17 años tampoco veía estas cosas que ahora a lo mejor la vemos. Lo que sí recuerdo es que, por ejemplo, cuando yo pasé la frontera oficialmente, o sea, la aduana, que tuve que ir a hacer un reconocimiento médico, y sí que me recuerdo que la señora que estaba allí me dio una pastilla de jabón y me hizo, esto es para lavarse. Y me hizo como un gesto, dice, que no es para comer, que es para lavarse. Y yo, bueno, hasta ahí podíamos llegar, pero bueno, uno lo puede tomar así de tal manera, pero es verdad que en aquellos tiempos había muchos sitios que no había jabón. Yo sé que, por ejemplo, mi mujer, que es de Galicia, le calentaban agua y se lavaban, pero en mi casa eso no se hacía. Mi mujer es de Monforte y en el 72 nos casamos.
Y cuando se casaron, ¿tuvieron hijos allí también en Suiza? Allí están, y tenemos 2 hijos y un nieto y siguen estando en Suiza porque ellos nacieron allí. Se quedaron allí ellos. Ellos se quedaron allí y nosotros nos vinimos para España porque mi mujer quería morir en España. Y cuando llegaron, ¿cómo fue ese regreso? Porque ya llegaban a un país muy distinto del que dejaron. No te lo cuente, porque yo lo pasé muy, muy mal, muy, muy mal. ¿Por qué? Bueno, pues porque entré en una depresión total, porque vamos a ver, yo me voy con 17 años y vengo ya jubilado. ¿Qué pasa? Yo no conocía aquí a nadie. Si venir de vacaciones es una cosa porque sabes que vas a volver, pero luego el día a día es muy diferente y lo pasé mal, pero bueno, ahora tengo que reconocer que me sería muy difícil volver. ¿Y usted siente un desarraigo? Ahora. Sí. Yo qué sé, yo es que por España nunca he sentido gran... ¿Por España o por Suiza? Porque también ha No, vivido Suiza, casi más... no, Suiza es mi primer país, así de claro. Si juega la selección española y la selección suiza, mi hijo me llama traidor. Mi nieto me llama traidor porque yo quiero que gane Suiza, por ejemplo. ¿Y allí se sentía suizo o se sentía más español que suizo? Sentirse suizo, esto de la integración, no es lo que tú te sientas como de integrado, sino lo que los otros te permitan que te integres. Entonces, pero a mí lo que pensaran los otros me importaba un pimiento. Yo sí me siento suizo. Nunca me hice suizo porque a mí me lo ofrecieron y no lo quise coger porque yo decía, bueno, yo soy suizo de corazón. ¿Por qué? Porque es un país donde yo desde niño fui allí, estuve bien, o sea que yo estaba, bajo mi criterio, al nivel de cualquier suizo. Un pistuto, ¿por qué estás aquí? Bueno, pues porque me da la gana. Once there was a pilgrim, he was lonely as a broom. He had the idea to build the moon. He started with an onion. Bueno, la de cosas que podríamos comentar de lo que ha dicho este hombre, Bru? Esto de que uno se integra a lo que los demás le dejan integrarse. Sí, así es la mirada de los otros al final, ¿no? Sí, hace poco escuché a alguien decir que uno es del lugar de donde lee los periódicos. Escuchando a Emilio, habría que agregar también y de la selección de fútbol a la que apoyas, ¿no? Bueno, creo que no es tu caso, Javier, ¿no? Con el fútbol. ¿No? A mí lo que me ha impresionado mucho es esta historia que cuenta del jabón, ¿no? Que le dan una pastilla de jabón. Yo no sé si sabes que yo cuando era niño, muy pequeño, iba a Suiza a los veranos, todavía en la época de Franco, con mi hermano mayor, y tengo unos recuerdos increíbles de este tren de la migración, que tenías que cambiar de tren en la frontera, etcétera, y que iba lleno de gente que lloraba, ¿no? Había mucha tristeza en este tren. Y cuando llegábamos a Ginebra, a la estación de Ginebra, había 2 colas, una ponía Les Español, ¿no? Y nos ponían allí todos los españoles porque sabían que muchos llevaban tocino, jamón para pasar estos primeros tiempos en la migración, y estaba prohibido entrar tocino, ¿no? Entonces mi recuerdo es que iban cogiendo los jamones y iban haciendo una pila de jamones y la gente no entendía qué pasaba, ¿no? Les quitaban esto y era muy, muy triste, lloraban. Y lo de la pastilla de jabón, claro, aquí hemos contado en este programa muchas veces cómo en esa década de los 60, habría que decir primeros 60, cuando España empezó a abrirse el turismo, estábamos muy al sur y los turistas que venían nos trataban como gente de segunda clase, ¿no? Ahora seguimos estando al sur, pero un poco menos, yo creo, ¿no? Sí, bueno, sí, ¿no? Esto ha cambiado todo, ¿no? Ahora somos receptores de migración, ¿no? Esta imagen que yo te digo de este tren y de esta frontera, ¿no? que yo creo que a mí esto me provocó esta necesidad también de viajar, ¿no? De ir por el mundo. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en Suiza veías las familias españolas, las mujeres vestidas de negro, ¿no? Y bueno, precisamente había... lo explicaba muy bien Emilio, ¿no? Sí. Era viajar a otro mundo. En Coruña, Valentina estuvo también conversando con Rosa, que no sé qué selección seguirá, porque desde su juventud ha vivido en Brasil, en Uruguay y en Francia. Esto es lo que contaba. Mira, yo me llamo Rosa Pereira Castro. Pertenezco al Ayuntamiento de Santiago, donde nací yo, que es un pueblito, una aldea, y mi marido pertenece a otro ayuntamiento que se llama Traza. En 8 meses nos conocimos, nos casamos y todo. Sí, muy rápido. ¿En qué año fue esto? Fue en el 61 que nos casamos. Y después, claro, mi marido tenía un hermano en Brasil y otro en Uruguay. Pero la del Brasil le dijo que se quería que le mandaba ella la entrada del país, ¿no? Eso que había que mandar un permiso para ir para allá.
y allá nos fuimos. ¿Cómo llegaron a Brasil? Pues yo llegué muy mal, yo llegué enferma. Llegué enferma, sí, porque 15 días antes de embarcar tuve una neumonía doble. Y entonces era muy joven, que yo tenía 19 años. ¿Y ese viaje en el barco cómo fue? Pues fue un viaje que yo no comí nada. Y llegué allá que no tenía fuerza para andar. Y me tuvieron que ingresar en una clínica. Y bueno, lo pasamos bastante mal esos primeros años allí, el primer año en Brasil. Y estaba muy delgadita, que pesaba 42 kilos. Y entonces no me iba nada bien, así claro, cómo me iba a ir entre el calor que hacía y todo eso. Y entonces mi cuñado le dijo a mi marido, mira, ¿por qué no venís para aquí, para el Uruguay? Que mira, que en este momento hay trabajo y tal. Y así fue, nos fuimos para allá. ¿A Montevideo? A Montevideo. Mi marido se puso a trabajar de carpintero con unos madrileños y yo entré en una casa cuidando a unos niños, 4 meses. Pero después pedí plaza en un laboratorio que había de perfumería, Andrés Latour, y me fui para el laboratorio y allí estuve hasta que me vine. Yo te digo, estaba muy contenta, tanto en Brasil como en Uruguay, y nos trataron muy bien, porque aquí hay que tratar bien a los emigrantes, porque la gente muchas veces es un poco soberbia. Y fuimos emigrantes, los gallegos fuimos mucho, emigramos por todas partes del mundo. Y yo, en los países todos que estuve, me trataron muy bien, tanto en Brasil como en Uruguay como en Francia, que estuvimos en Francia. También. ¿Y cree que hoy no somos conscientes de este pasado nuestro que al tratar a los inmigrantes? Hay mucha gente que no. Yo un día una chica que iba conmigo en el autobús, iban 2 colombianas, iban hablando, y una de ellas lloraba. Y entonces me dice a mí la chica, tanto llora, tanto, ¿por qué que se vienen aquí? ¿Qué vienen aquí? ¿Vienen a quitarnos el trabajo a nosotros? Entonces yo le dije, mira, no digas eso, porque nosotros fuimos emigrantes. Yo misma fui emigrante, y a mí me trataron bien. ¿Y cuánto tiempo vivió usted fuera de Galicia? Pues entre Francia, Uruguay y Brasil y eso, pues tuvimos unos 15 años. ¿Y cómo se sintieron al llegar? ¿Sentían que volvían a su país o no? Yo me lo pasé muy mal y me sentí tan emigrante aquí como fuera, como los países, o si es caso más, cuando llegué de vuelta. Porque nos tiraban así cosas así diciendo que no sé, que no éramos egoístas, que no... No, ¿Egoístas por no haber mandado dinero? No, porque nada más pensábamos en el egoísmo del dinero, ¿no sabes? Que nos hacíamos egoístas y que nos pasábamos sin comer por mandar el dinero, y era mentira. ¿Y qué balance hace a estas alturas de su vida pertenece a algún lugar usted? ¿Se siente de algún sitio? Yo digo que no sé si todos los emigrantes piensan lo mismo. Yo pienso que los emigrantes en cada sitio donde estamos dejamos un poquito de nuestra vida. Esos recuerdos te quedan siempre. 'Cause once a day your voice is everything I need. All the things you've done give me power to succeed. Decía, los inmigrantes en cada sitio donde estamos dejamos un poquito de nuestra vida. Bueno, dejas más que un poco de tu vida, ¿no? Cuando vives fuera, yo creo. Lo primero, dejas tu condición de ciudadano de un solo país, ¿no? O por lo menos es lo que... Sí. Pero al mismo tiempo decía Pla que la tontería se cura viajando, ¿no? O sea, que toda esta cosa racista y chauvinista que tenemos, que la gente tiene, a veces es el resultado de no haberse movido, de desconocer al otro, ¿no? Yo creo que ha quedado muy bien escuchar a esta gente, porque demuestran lo que yo pienso. Cuando vives fuera pasan 2 cosas. La primera es que tienes la capacidad de comparar y entiendes mucho mejor lo bueno y lo malo que tiene tu país frente a otros países, ¿no? Pero lo segundo, que yo creo que es lo más importante, y es lo que decía esta mujer, es que entiendes que hay otra realidad. No es solamente la de tu país, la de tu día a día, cada país tiene una realidad, cada persona tiene una realidad, ¿no? La anécdota del autobús es buenísima, ¿no? Frente a una inmigrante llorando hay 2 actitudes: decir, ¿para qué ha venido si está llorando? O decir, nosotros hemos sido ella también, ¿no?
Sí, pero fíjate que Emilio va con la selección suiza, ¿no? Es decir, que ahí está este corazón dividido, ¿no? Yo pienso que, no es lo que te decía antes, que si no te mueves, realmente no entiendes el mundo en el que vives. Tienes que ser más receptivo y tener contacto con la gente que es distinta a ti, ¿no? Quizás este era, volviendo al principio que hablábamos del periodismo del submarino, quizás este es un poco el error del periodismo de hoy, ¿no? Que no nos acerca de un modo humano, ¿no? Por ejemplo, todos estos migrantes que están falleciendo no tienen nombre, ni no tienen barrio, no tienen ciudad. No tienen historia, ¿no? Y hay miles de historias, ¿no? Que olvidamos, y en cambio los 5 que han muerto ahora en el submarino, pues nos van a explicar quiénes son, todo, ¿no? Todo. Pues nos decíamos al principio también que lo más importante de este proyecto, si cabe, es el diálogo de estos gallegos migrantes con los más jóvenes. Creo que vosotros estuvisteis conversando con algunos de estos alumnos que participaban en el proyecto, ¿no? Sí, fue en Santiago de Compostela, en el Instituto Rosalí de Castro. Allí conocimos a Juan Brión y a Manuel Fernández, que son 2 de los que hacen estas charlas, ¿no? Ellos emigraron a Estados Unidos y a Holanda por motivos muy distintos a los de Emilio y Rosa. Después de hablar con ellos, nos sentamos en el claustro del instituto con los alumnos de tercero de ESO, que son chicos y chicas de 14 y 15 años, y también estuvimos hablando de todo esto. Vamos a ver qué tal se os ha dado con los alumnos. Venga. Bueno, yo de pequeño, mi padre había emigrado antes de nosotros, de mi madre, mis hermanas y yo, y nos enviaba tarjetas postales con los rascacielos y los coches. Porque emigró a Nueva York. A Nueva York, sí. Y yo tenía la ilusión de conocer los coches y los coches. No, los Cadillacs, por ejemplo, y los Corvettes, ¿verdad? En el año 1973, durante el curso. ¿Su padre qué hacía? Mi padre trabajaba en la construcción. Usted no tiene sensación de pérdida entonces, ¿no? Dice que fue una aventura. Sí, fue una aventura. Lo que pasa es que llega un momento donde Galicia te llama, ¿no? Y especialmente cuando escuchabas los discos de Andrés do Barro y Fuxan os ventos, entonces tienes morriña. Ahí te entraba mucha morriña, incluso llorabas y todo. ¿Y el regreso cómo fue? ¿Por qué decidió volver? Bueno, a mí me trajo una empresa española en el año 90. Luego se murió mi madre en el 92. Y mis familiares me dijeron, hombre, tú como informático, ¿por qué no te quedas aquí? Que aquí hace falta buena gente. Y así me quedé. ¿Usted llegó a tener un Cadillac o no al final? No, al final no. ¿Al final qué tuvo? No, tuvo tuve un Nissan. Un japonés. ¿Usted se llama? Preséntese. Manuel Fernández Castillo es mi nombre y también soy jubilado. Nada que ver con la historia de mi compañero. Y yo fui inmigrante por primera vez siendo estudiante en el verano del año 68. Y bueno, recién incorporado a los 18 años, nos fuimos a Holanda, no solo yo, sino unos compañeros más, a trabajar en el verano, 2 meses. Y esa historia yo la repetí luego durante 8 años más. Y luego ya estuvimos allí, yo con mi familia, estuvimos allí 6 años, que era el máximo permitido. Estaba ya estudiando teología, filosofía y teología en Lugo. ¿Usted iba para cura entonces? Iba para cura. Finalmente no pude comprobar. ¿No acabó de cura? No, de hecho concluí la carrera, pero finalmente no me ordené, ¿no? Entonces luego hice magisterio a continuación. Pero bueno, yo estoy muy contento de esa formación toda, ¿eh? ¿Y usted conoció a su mujer en la migración? Pues sí, pero era a ver... ¿Estudiando teología? Pues también, justamente. ¿Y qué pasó? A ver, cuente. Estábamos hablando de... Conocí a mi mujer pues cuando yo tenía 20 años. ¿Holandesa? No, española. No solo española, sino gallega. Y se van y se juntan allí. Es lo que buscándola. Eso es lo que yo le digo a mi mujer. Pero no. ¿Han ahí a los chavales esperando? O sea, que podemos ir. Vale. Yo tengo un tío abuelo que emigró a Caracas. Emigró para escapar de la dictadura. Sí, yo tengo a mi abuelo que era marinero y tuvo que emigrar con sus barcos y su gente.
y pues a veces en las comidas nos cuenta alguna anécdota, pues cuando estaba en Australia o cuando cualquier sitio. ¿Y cómo es la imagen de tu abuelo para ti? ¿Cómo lo ves? Mi abuelo es el mejor, o sea, como un referente para mí. Él siempre, pues como dice que tengo que vivir a tope. Y tú como eres el profesor, tú, ¿no? Según tu percepción, el antes y el después de estas presencia de migrantes en la aula y tal, ¿cómo ha ido? Yo creo que, hombre, algo de impacto sí ha tenido. En general no creo que ellos estén expuestos a ese tipo de experiencias en su vida diaria y que aquí han tenido la oportunidad de hablar con estas personas y por primera vez en su vida posiblemente conocer a alguien que ha estado 30 años en otro país y que se ha vuelto aquí, ¿no? En Galicia, ¿no? Entre medio, el puente entre estos chavales y tus abuelos, ¿cómo lo ves? ¿Cómo veo la relación? ¿Qué ha cambiado toda esta sociedad? A ver, las redes sociales evidentemente y todo este tipo de nuevos sistemas de comunicación han impactado muchísimo en cómo se entiende el mundo. La realidad les viene muy ya masticada de antes, ¿no? Masticada, dices, les viene más masticada. Masticada por lo que os toca a vosotros. ¿No? Esto es malo. Esto es malo, pero no es así. La sensación de que os manipulan todas las redes y como si no... ¿No? ¿No estás de acuerdo? Bueno, los aspectos negativos yo creo que de la sociedad actual, pues hay gente que publica cosas en las redes sociales con su opinión y con lo que él cree que es correcto y lo destrozan y para de hacerlo, y para de enviar, y para de hacer las cosas porque se siente tan presionado socialmente de que si hace eso le critican, le odian. O sea, y ellos, no hay un verdadero debate, quieres decir. O sea que hay más, la gente es, si tú no opinas lo mismo que yo, pues yo voy a criticarte, a matarte, me lanzo por ti. ¿Habéis escuchado lo que ha dicho? ¿Y alguien quiere añadir algo? Es interesante esto que dice. Vale, pues gracias. Who's to say what's impossible will they forget? This world keeps spinning and with each new day I can feel a change in everything. And as the surface breaks, reflections fade. But in some ways they remain the same. And as my mind begins to spread its wings, there's no stopping curiosity. Bueno, grupo, yo creo que es una buena reflexión para dejar ahí que cada uno piense cómo reaccionaría si esta tarde o mañana o la semana que viene ve en un autobús o en el transporte público a un inmigrante o una inmigrante llorando, ¿no? Y de imaginar cómo reaccionaríamos aprenderíamos algo sobre nosotros mismos, ¿no? Pero esa inmigrante llorando es exactamente igual que ese chaval que está en una patera o ese niño que no llega a la costa, ¿no? Sí, esta terrible frase, ¿no? Nos vienen a quitar el trabajo, ¿no? Esto es tremendo, que todavía se digan estas cosas. Bueno, y cada vez más, y no me gustaría entrar en campaña electoral, ¿no? Bru Rovira, muchas gracias. Hasta dentro de un par de semanas. Hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.